Tengo ya a Gilberto Cruz. Vamos a empezar con una entrevista. Gilberto Cruz es abogado de los diarios de la editora Panamá América. Gilberto, bienvenido. Buenos días. ¿Y Buenos cómo días, estás? Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días, Panamá. Estamos muy bien. Mis deseos de éxito en este año 2024 para ustedes. Bueno, Gilberto, hoy obviamente el tema de los diarios de pasa, porque dentro de todo este caso New Business, la empresa como tal nunca fue parte de la acusación y sí es parte de la condena. Eso puede existir en el derecho. Bien, Fernando. Estos híbridos jurídicos se causan cuando forzamos investigaciones y forzamos resultados. Estos hierros procesales son nefastos no solamente para el caso de PASA, porque hoy puede ser con EPASA y mañana puede ser con otro medio de circulación nacional o de difusión nacional. Lo más preocupante de esto es que recientemente había una campaña, si me callan, te callan, y hoy, pues el resto de los colegas de prensa simple y sencillamente guardan silencio. La situación de PASA desde el punto de vista jurídico es una situación lo suficientemente preocupante, toda vez de que dentro de la investigación, inclusive dentro de la vista fiscal del fiscal Emelio Márquez, de la Fiscalía de Crimen Organizado, quien llevó pues la mal llamada investigación New Business, en ningún momento pues logró demostrar que habría una trazabilidad entre la compra y los aportes y los socios con una investigación muy dispersa de la operación de PASA. Sin embargo, cuando vamos al resultado, hoy convalidado por el Tribunal Superior de Apelaciones liquidador, observamos pues que al estudio de una serie de eruditos del derecho que se supone son jueces naturales, han confirmado una decisión que es nefasta, violenta el debido proceso, violenta la Constitución Nacional y sobre todo pone en vilo la fuente para al menos 100 trabajadores que es el Estado a través de las autoridades competentes el llamado a tutelar su vida, honra y bienes. Eh, Gilberto, porque ayer fue inaugurada la Ciudad de la Salud y decían que parte del dinero de la Ciudad de la Salud había ido a la compra de estos diarios, cosa que no existió. Nunca se probó de esa manera. De hecho, la probanza en una audiencia que fue pública, televisada a nivel nacional, dejó en evidencia que esto se trataba pues de una guerra de señalamientos estériles, buscando pues inhabilitar una carrera política pues de una persona vinculada a la investigación que nada tiene que ver con la línea editorial de PASA. Es preocupante porque esto demuestra pues que existe un ensañamiento sin precedentes a nivel político y esto deja en evidencia que hay pues que no existe eso que está ponderado en la Constitución Nacional que dice que habrán tres órganos que funcionarán separadamente y en armónica colaboración. Esto nos deja en evidencia de que la armónica colaboración no existe si no existe pues una invasión de instrucciones entre un órgano y otro para el desarrollo de la politiquería pública nacional. Y esto nos lleva, Fernando, ingeniero Blando, usted en sus sabios análisis profundos de la realidad nacional, a que nuestros televidentes tengan que hacer un análisis muy exhaustivo en este año electoral para el momento de depositar ese derecho bien preciado al sufragio, hacer un análisis de lo que más le conviene al futuro del país y no votar por un sentimiento y no votar por una línea política o politiquera y no votar por una razón comprada en base a un tanque de gas, una hoja de zinc o 5 libras de azúcar. Y ello porque nuestro país, en la situación que está en este momento, en donde las instituciones y la institucionalidad está endeble, no soporta un quinquenio más de ensayo, error, persecuciones y malos manejos a través del sistema de justicia, el canal institucional y las autoridades administrativas para poder sacar adelante el mismo.
Entonces, la situación de PASA es una situación preocupante. Observamos de que se presentó un amparo de garantías constitucionales ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y al momento que observamos, pues, que ese reparto había sido adjudicado a la hoy presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada López Arias, pues esta defensa en nombre de la compañía y representando los intereses de todos sus colaboradores en cuanto a su operación, pues tomó la decisión consensuada de desistir del recurso porque sabíamos cuál iba a ser la línea del recurso, amén de que conocemos las decisiones oscuras o las intenciones macabras que hay detrás de todo lo que huela al mal llamado proceso New Business. Lo simpático de esto, Fernando e ingeniero Blandón, es que una vez nosotros presentamos el desistimiento de la acción, no es hasta un mes después que la ponente de este recurso ya desistido, pues de todas maneras lo falla inadmitiéndolo. Entonces esto nos deja en evidencia de que nuestro subsistema de justicia está manejado, está presuntamente torcido, está alineado con intereses de personas de personas no identificadas con el caso que no han dejado de ver que los únicos afectados de esta lucha estéril son 100 colaboradores que tienen que llevar el pan a sus casas. José Blandón con nosotros, Gilberto. Buenos días, licenciado. Buenos días, ingeniero Blandón. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy, arrancando el noticiero sobre un tema de vital importancia para la libertad de expresión. Pero lo primero que quisiera hacer es hacer uso de su conocimiento profesional en la rama del derecho, para que nos explique a nosotros y a nuestra audiencia en radio y televisión. Cuando en la sentencia que se dicta en primera instancia se habla de el comiso de los bienes de editora PASA. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que significa eso de la primera instancia? Porque tengo otras preguntas, pero lo que quisiera es que nos explicara. Bueno, se ordena el comiso, suponga que este fallo vaya. ¿Qué significa eso desde el punto de vista jurídico y de la realidad? ¿Significa que los bienes pasan a control del Estado? ¿Qué significa? Sí, es importante, ingeniero Blandón, hacer una retrospectiva del caso y hacer un análisis profundo del caso para que nuestros televidentes puedan entender perfectamente la situación jurídica a este momento. Cuando nosotros hablamos de la palabra comiso, primeramente para entender, se habla de el manejo a favor del Estado como una medida sustitutiva dentro de un proceso penal. El comiso está normado en el artículo 50 en cuanto a las medidas accesorias de la pena del Código Penal. En este caso, ingeniero Blandón, es importante establecerle lo siguiente. Ya al momento de la sentencia, la Fiscalía había ordenado mediante una resolución el comiso de un gran porcentaje de las acciones de Editora Panamá América. Acciones que posteriormente, de manera simpática, ingeniero, y usted vio el, 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 el juicio oral de manera televisada, como miles de panameños y miles de televidentes de este gran noticiero, pudieron entender que las personas que decían tener el certificado de acción posteriormente negaron haberlo visto y haberlo tenido. Entonces, creo que la primera pregunta para responderle de manera maleducada, con una pregunta es, ¿cómo un supuesto titular de una acción indica tener una acción que después en juicio público desconoce? Y Claro. que posteriormente el Ministerio Público, a través de una resolución, ordena el comiso de una acción que físicamente nunca tuvo Nunca o existió. no existió. Creo Porque, que esa es la primera línea. sí, porque hay muchas irregularidades en este caso. Por ejemplo, los testigos que nunca aparecieron, los testigos que dijeron una cosa en privado y otra cosa en el juicio. Es decir, estas irregularidades se presentaron en algún foro, en alguna instancia. Nosotros, a lo largo de la investigación, tuvimos una defensa activa en nombre y representación de la empresa. Ajá. Y en esa defensa activa logramos probar que la empresa no había generado utilidades a favor de ningún socio,
Sí, Y esto es un punto importante porque esto crea una interrupción entre la operación de la empresa y su resultado financiero, sean ganancias o pérdidas, y el resultado de una transacción comercial pura y lícita, que así lo demostró cada abogado en su probanza a través de una compraventa de acciones de una sociedad. Entonces, he allí un detalle bastante interesante, a ver. y es que, como usted lo dice, hubo testigos que en privado dijeron una cosa y que en un juicio público unos se perdieron y otros no lograron sostener su palabra. Entonces, hay un detalle bien interesante. Cuando nosotros nos vamos al orden constitucional, que es la máxima en cuanto a el espíritu jurídico para el ordenamiento jurídico local, observamos que nuestra constitución, Sí, en su artículo 19, establece claramente que no habrá fueros ni privilegios, ¿sí? sí. Nuestra constitución establecer esto y al analizar el artículo 254 del Código Penal, que tiene una cantidad de verbos rectores en donde establece cada una de las conductas del delito de blanqueo de capitales, Ajá. a nosotros nos resulta bastante saludable hacernos la pregunta al ardid del análisis jurídico, tanto de la jueza de primera instancia como de los jueces del Tribunal Superior de Liquidaciones, como de todos los jueces que han conocido accesoriamente de todas las herramientas constitucionales que buscan enmendar las fallas del proceso. ¿Dónde están los vendedores? ¿Dónde están los bancos? ¿Dónde están los intermediarios bancarios que en algún momento pudieron ser parte de esta transacción, que debieron haber sido sometidos al interrogatorio público para determinar que efectivamente esta es una transacción completamente usual? Claro. Entonces, al margen de un caso mal llamado New Business, esto siembra un hito jurídico nefasto que, a mi criterio, como jurisprudencia comparada, no solamente es para Panamá, es para toda Latinoamérica en materia de prensa y en materia de cercenar esos derechos de libertad de expresión bajo pretextos de querer unir la relación comercial de un grupo de accionistas con la línea editorial y la línea de prensa de determinado diario de circulación o determinado medio periodístico frente a las acciones gubernamentales de un territorio determinado. José. Sí, licenciado, le hacía la pregunta porque he leído el expediente sin ser abogado, he estudiado esto y yo voy a referirme a una parte del expediente, no voy a hacer todo el expediente, lo que quiero es concentrarme en un tema específico, que es el tema de la libertad de expresión. Por eso le hacía esta pregunta. En este proceso, el destino entonces de PASA, de cumplirse el proceso, sería que PASA pasaría a control del Estado. ¿Por qué le digo esto? Porque en cualquier circunstancia, lo que está ocurriendo en este caso particular con los periódicos, constituye un atentado a la libertad de expresión. Claro. Independientemente de proceso, aun estudiando lo que pasó en el proceso, la decisión esta, en este caso particular, constituye un retroceso en la libertad de expresión con independencia de la opinión que tengamos de los medios de comunicación. O sea, no estoy hablando de la independencia, yo tengo mis criterios sobre eso, pero sobre cualquier cosa, como ciudadano de este país y como creyente de la democracia, creo en la libertad de expresión. Y creo que la libertad de expresión debe ser regulada por la calidad de los periodistas en términos de decir la verdad. Es otra cosa, pero Sí. en este proceso, la impresión clara es que estamos cometiendo un retroceso en el proceso de la libertad de expresión, porque los medios de comunicación, por lo que entiendo, pasarán a control del que ordenó el comiso. Sí. Efectivamente, pasarían a control del Estado, poniendo en vilo, en incertidumbre, 100 Puestos plazas de de trabajo. empleo y representando un boleto de retorno para toda aquella inversión extranjera que se posicione en nuestro país, en nuestro istmo, en nuestra S.A. Costada, como un ejemplo nefasto a que existe un irreparable irrespeto al debido proceso
y eso vende una inseguridad jurídica para la inversión extranjera. Entonces, definitivamente es importante hacer un estudio profundo del caso como tal. Es irremediable que la magistrada que mantiene en sus manos pues, un recurso de casación tome el tiempo necesario para hacer un estudio no solamente somero, sino muy profundo de la situación pasa y todas las aristas colaterales que puede traer esto, tanto para el caso como para el país a mediano y largo plazo, sin dejar de ver que evidentemente, ingeniero Blandón, evidentemente, Fernando, existen hierros jurídicos que no han sido subsanados por los tribunales al momento de valorar de manera puntual las pruebas que se han presentado en ese juicio oral público y televisado que determinan claramente que Editora Panamá América no fue escuchada ni fue traída como parte a este juicio oral por parte del Ministerio Público a través de una vista fiscal y que mal se puede tomar una decisión de este talante que afecta intrusivamente la operación de un diario que se demostró a todas luces no tuvo injerencia en una transacción comercial, no generó dividendo a sus socios y que al final del camino no tuvo derecho a ser escuchada en este contradictorio. Gilberto, ¿se está llevando este caso a la Sociedad Interamericana de Prensa? Efectivamente, el día de ayer, pues hubo una manifestación por parte de los colaboradores de PASA mostrando su preocupación por la situación de la Administración de Justicia frente a la preserva de ese derecho al trabajo que está llamado a ser tutelado por las autoridades estatales. Esto fue pues visto en los medios noticiosos en el día de ayer y ya a nivel jurídico pues hemos realizado las conexiones tendientes a exponer la situación jurídica real ante la Sociedad Interamericana de Prensa, que ya en el quinquenio pasado había ordenado una visita a nuestro país y había hecho un fuerte llamado de atención al gobierno central sobre el manejo de las líneas jurídicas contra la libertad de expresión. Bueno, ¿qué sigue ahora, Gilberto? Estamos ahorita por el lado de la defensa técnica de Editora Panamá América a la espera de otro amparo que Sí. también está siendo sustanciado en este momento. Se encuentra pues pendiente de resolver y estamos haciendo ya pues las conexiones para mostrarle al mundo ante el Sindicato Interamericano, la Sociedad Interamericana de Prensa, el detalle del mal manejo del sistema de justicia en Panamá que pone en vilo la libertad de expresión y que pone en vilo el derecho al trabajo periodístico en nuestro país. Bueno, así están las cosas. Gilberto Cruz, abogado de Editora Panamá América, en este caso, y sobre todo la incertidumbre que hay de sus más de 100 empleados en el día de hoy, debido a este caso New Business y a la intención del gobierno de hacerse cargo de estos medios, en medio de una campaña política, que eso pues también hay que reiterarlo, Gilberto. Efectivamente, este es un año electoral y como ya lo dije anteriormente, el público televidente de esta pantalla de Next TV deberá pues hacer uso de ese derecho al sufragio de manera consciente, de manera madura, de manera analítica, porque aquí lo que se está poniendo en manos de nuestros próximos gobernantes, más allá de los escándalos mediáticos forzados o no, a través de medios sensacionalistas o no, es el futuro nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es importante establecer que ese derecho de prensa como derecho universal debe ser preservado y que nuestras autoridades al momento de fallar deben hacerlo en estricto derecho y no atendiendo un clamor político, un favor de oídos o un ruego, porque es importante presentar y establecer hitos de sostenibilidad de la institucionalidad para demostrar internamente y ante la faz del mundo que Panamá es un país que goza de riqueza natural y de sostenibilidad jurídica para las inversiones. Así es, Gilberto Cruz, abogado de Editora Panamá América, de este caso de los diarios de Pasa y esa espada de Damocles que está sobre pues, la libertad de expresión en Panamá. Gracias, Gilberto.
Muchísimas gracias y siempre a sus órdenes. Así es.